vamos a seguir continuando la lectura del libro El Faro y el Fin del Mundo. Esta vez vamos a estar leyendo el capítulo 6 y 7. Y bueno, además está decirles que nos sigan en nuestras redes de Facebook, Instagram, Wattpad, TikTok y por supuesto acá en YouTube. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando subamos un video nuevo. Empecemos. Sexto, en la bahía del Gor. La operación había sido un total éxito, pero todavía faltaba una parte. Aquel fondeadero estaba expuesto al fuerte oleaje y a las tempestades del noroeste. En la época de las fuertes mareas del equinoccio, la goleta no hubiera podido permanecer ni 24 horas en la caleta. Congre lo sabía y pretendía entonces abandonar el fondeadero al día siguiente. De todos modos, primero era necesario concluir la inspección del barco y verificar el estado de su casco en el interior. Aunque, según lo que habían alcanzado a examinar, la goleta no haría agua. Era posible que hubiera que realizar alguna reparación, y esto debía saberse lo antes posible. En previsión de una travesía tan larga, Congre puso enseguida manos a la obra, a fin de trasladar el lastre que tenía en la cala de babor a estribor. No era necesario desembarcarlo, lo cual ahorraba tiempo y fatiga, pero sobre todo tiempo, que era lo más preciado en la riesgosa situación en la que la Maule se encontraba. Primero, transportaron el hierro viejo que constituía el lastre de proa a popa para poder revisar bien la cala. Congre y Carcante la examinaron cuidadosamente con la ayuda de un chileno, un tal Vargas, que había trabajado anteriormente en los astilleros de Valparaíso y conocía bien el oficio. No encontraron más que un desperdicio de cierta importancia. Una depresión del casco en una longitud de 1,5 metros, probablemente esta abolladura proviniese de un choque contra alguna roca, antes que la goleta encallase en el banco de arena. Era imprescindible repararla antes de hacerse a la mar, a menos que se tratara de una breve travesía con tiempo favorable. Esta reparación llevaría alrededor de una semana, suponiendo que se dispusiera de los materiales y herramientas necesarios para el trabajo. Semejante pronóstico hizo que tremendas maldiciones sucedieran a las burras con los que antes habían saludado el salvamento de la Maule. ¿Y es que la goleta no iba a poder navegar? ¿Es que no iban a poder abandonar todavía la isla de los estados? Congre intervino diciendo: efectivamente, la avería es grave. En el estado en que está no se puede pretender navegar en la goleta. Hay cientos de millas de aquí a las islas del Pacífico. Sería correr un gran riesgo, pero esta avería es reparable y la repararemos. ¿Dónde?, preguntó inquieto uno de los chilenos. No aquí, declaró uno de sus compañeros. No, contestó Congre resuelto. En la bahía del Gor. Podrían llegar allí en 2 días. Solo tenían que costear el litoral, bien fuera por el norte o el sur de la isla. En la caverna donde habían dejado todo aquello que habían robado, el carpintero encontraría la madera y herramientas necesarias para reparar la avería. Si es necesario, se quedarían 2 o 3 semanas más, hasta que el trabajo estuviese terminado. El buen tiempo duraría por lo menos 2 meses. Y cuando Congre y sus compañeros abandonasen la isla, sería a bordo de un barco totalmente seguro. Además, Congre siempre había querido pasar algún tiempo en la bahía del Gor. De ningún modo quería perder los objetos que habían dejado almacenados en la caverna, cuando los trabajos del faro los obligaron a refugiarse en el extremo opuesto de la isla. La confianza invadió de nuevo el espíritu de los malhechores. Esperanzados, hicieron los preparativos para partir al día siguiente en cuanto la marea subiese. La presencia de los fareros no inquietaba a esta banda de piratas. En pocas palabras, Congre expuso sus proyectos. Antes que tuviéramos la suerte de apoderarnos de la goleta, dijo a Carcante en cuanto estuvieron solos, yo ya estaba decidido a adueñarme de la bahía del Gor. Mis intenciones no han cambiado, únicamente que en vez de llegar por el interior de la isla evitando ser advertidos, llegaremos por mar abiertamente. La goleta irá a fondear en la caleta, se nos recibirá sin desconfianza alguna y
Congre acabó su pensamiento con un gesto muy significativo. En verdad, el miserable contaba con todas las posibilidades de que su perverso plan resultara exitoso, a menos que ocurriera un milagro. ¿Cómo iban a escapar Vázquez, Maurice y Felipe a la suerte que les esperaba? Dedicaron la tarde a terminar con los preparativos. Congre hizo que el lastre fuera colocado adecuadamente y se ocupó del embarque de las provisiones, armas y otros objetos llevados a la caverna del cabo San Bartolomé. Cargaron todo con rapidez. Desde su salida de la bahía del Gor, y esto databa de más de un año, Congre y sus compañeros se habían alimentado principalmente con las provisiones de reserva de las cuales ya poco quedaba. La faena se realizó con tal diligencia que a las 4 de la tarde estaba a bordo toda la carga. La goleta hubiera podido zarpar inmediatamente, pero Congre no se llegaba a navegar de noche, a lo largo de un litoral plagado de arrecifes. No había decidido aún si tomaría o no el estrecho de Lemer para remontarse a la altura del cabo San Juan. Esto dependería de la dirección del viento. Escogiera la ruta que escogiera, la travesía no debía durar más de 30 horas, comprendida la escala de la noche. Cuando se puso el sol, el clima no había sufrido ninguna modificación. Ninguna leve bruma interrumpía la limpidez del cielo, y la línea del horizonte era de tal pureza que un rayo verde atravesó el espacio. Ni bien el sol acaba de desaparecer, todo hacía esperar una noche tranquila. Y así lo fue. Casi todos los hombres la pasaron a bordo, unos sobre cubierta, otros en la cala. Congre ocupaba el camarote del capitán Paila y Carcante el del segundo. Más de una vez subieron al puente a observar el mar y el cielo y verificar que la Maulé no corría ningún riesgo, que su partida no sufriría ningún retraso. El amanecer fue magnífico. En aquella latitud muy raramente se ve salir el sol por encima de un horizonte tan limpio. Congre se embarcó en el bote hasta la extremidad del cabo. Allí subió a lo alto de una roca, desde la cual podía ver el mar a toda su magnitud. Al este su mirada se encontró con las masas montañosas que se elevaban entre el cabo San Antonio y el cabo Kempe. El mar, tranquilo por la parte sur, se agitaba bastante en la abertura del estrecho, porque el viento iba tomando fuerza y tendía a refrescar. Ningún barco de vela, vapor, se descubría. Y era así que la goleta no se cruzaría con ninguna otra embarcación en su corta travesía hacia el cabo San Juan. Congre decidió partir, con el fin de no fatigar la goleta, enfrentándola a las olas del estrecho siempre duras en la marea. Prefirió tomar la ruta de la parte meridional de la isla hasta la bahía del Gor, doblando los cabos Kempe, Webster, Several y Diegos. De todos modos, había aproximadamente la misma distancia yendo por el sur como por el norte. Congre bajó a tierra y se dirigió a la caverna para comprobar que ningún objeto había sido olvidado. Apenas pasaban las 7, el reflujo que comenzaba ya favorecía la salida de la caleta. Congre tenía el timón, en tanto que Carcante vigilaba en proa y la salida se efectuó sin complicación alguna. Los bandidos se dieron cuenta bien pronto que el barco navegaba perfectamente. No habría ningún inconveniente al exponerlo a los mares del Pacífico, después de dejar a popa las últimas islas del archipiélago magallánico. Tal vez se hubiera podido llegar a la bahía del Gor al anochecer, pero Congre prefería hacer escala en un punto cualquiera antes que el sol hubiera desaparecido detrás del horizonte. Así, sin forzar la tela, se contentó con navegar a una media de 8 o 9 kilómetros por hora. Durante la primera jornada, la Maulé no encontró ningún barco. Cuando la noche estaba a punto de caer, echó el ancla al este del cabo Webster, habiendo efectuado ya la mitad de su travesía. En ese lugar se amontonaban enormes rocas y se elevaban los más altos escarpados de la isla. La goleta fondeó a un cable de la costa, en una ensenada cubierta por la punta. Ningún puerto hubiese podido ofrecer una seguridad mayor. En caso de que el viento del sur soplara, la Maulé hubiese estado más expuesta en este lugar que en el mar, que es tan violento como el cabo de Hormuz, cuando las tormentas polares lo sacuden. Pero el tiempo parecía sostenerse con brisa nordeste y la suerte seguía auspiciando los propósitos de Congre y los suyos. La noche del 25 al 26 de diciembre fue la más serena. El viento, que había caído hacia las 10, se levantó a las 4 de la madrugada. En las primeras horas del alba, Congre dio instrucciones para zarpar.
se restableció el velamen, el cabestrante recogió el ancla y la Maule se puso en marcha. El cabo Webster se prolonga a 6 o 7 kilómetros en el mar, de norte a sur. La goleta entonces tuvo que remontar para encontrar la costa que se extiende hacia el este hasta la punta Several, en una longitud de unos 30 de kilómetros. En cuanto encontró aguas apacibles al abrigo de los altos acantilados de la costa, la Maule pudo reanudar su viaje con las mismas favorables condiciones del día anterior. ¡Qué costa más aborrecible! Ninguna caleta abordable, ningún banco de arena sobre el que fuera posible poner el pie. Aquellos inaccesibles macizos rocosos y negruzcos eran el atroz fortín que la isla de los Estados oponía a las brutales olas provenientes de los parajes antárticos. La goleta se deslizaba a media vela, a menos de 5 kilómetros del litoral. Congre temía acercarse demasiado a esta costa que conocía poco. Al llegar a la altura de la bahía Blossom, hacia las 10 de la mañana, no pudo eludir completamente el oleaje. El viento agitaba el mar, levantando algunas olas que la Maule recibía dolorosamente. Congre se puso al timón y se ciñó al viento todo lo posible. A las 4 de la tarde, la costa dejaba ver toda su extensión hasta el cabo San Juan. En el mismo instante, detrás de la punta Diegos, se vislumbraba la torre del faro del fin del mundo, que Congre veía por primera vez, con la larga vista que había encontrado en el camarote del capitán Paila. Llegó a distinguir a uno de los fareros, que desde la galería del faro observaba el mar. Quedaban aún 3 horas de luz. La Maule entraría en el fondeadero antes de anochecer. Poco le importaba a Congre que la goleta fuese vista desde el faro. Esto no provocaría ningún desvío de sus proyectos. 3 kilómetros la separaban de la bahía cuando uno de los tripulantes que había bajado de la bodega subió diciendo que el barco hacía agua. No se equivocaba. El casco se había abierto por la parte resentida por el choque contra la roca, aunque solamente en una longitud de algunas pulgadas. En suma, aquella avería no era realmente grave. Retirado el lastre, Vargas consiguió sin ningún trabajo cegar la vía de agua por medio de un tapón de estopa. Esto indicaba que era imprescindible repararla con más cuidado. En el estado en que estaba, hubiera sido inconcebible enfrentarla a los mares del Pacífico sin correr el riesgo de una pérdida cierta. Alrededor de las 6, la Maule ya estaba en la entrada de la bahía del Gore, a 1 o 2 kilómetros de distancia. Pasó un instante y un haz de rayos luminosos se proyectó sobre el mar. El faro acababa de ser encendido y el primer barco cuya ruta iba a alumbrar a través de aquella bahía era una goleta chilena caída en manos de una banda de piratas. Eran ya las 7 y el sol se perdía detrás de los altos picos de la isla de los Estados, cuando la Maule dejó a estribor el cabo San Juan. La bahía se abría ante ella. Al pasar delante de las cavernas, Congre y Carcante pudieron cerciorarse que las entradas no habían sido descubiertas bajo el amontonamiento de piedras y maleza que la obstruía. Encontraron, pues, el fruto de sus delitos en el mismo estado que lo habían dejado. «Esto marcha muy bien», dijo Carcante a Congre, que estaba cerca de la proa. «Irá mucho mejor», repuso Congre. Felipe y Maurice prepararon la chalupa, un barco pequeño que llevan a bordo los buques, para ir a bordo de la goleta. Vázquez estaba de servicio en la cámara de cuarto. En el momento en que echaban el ancla, Maurice y Felipe saltaban sobre el puente de la goleta. Inmediatamente Congre hizo una seña y Maurice recibió un hachazo en la cabeza. Simultáneamente, 2 balas de revólver derribaban a Felipe al lado de su camarada. Los dos cayeron al mismo tiempo y ya no se levantarían de nuevo. A través de una de las ventanas de la cámara de cuarto, Vázquez oyó los disparos y vio el trágico fin de sus compañeros. Sabía qué suerte le esperaría si llegaba a caer en manos de aquellos criminales. Nada podía esperar de estos asesinos. Pobre Felipe, pobre Maurice. No había podido hacer nada para salvarlos. Y allí, en lo alto, permanecía horrorizado del terrible crimen que con rapidez se había llevado a cabo. Tras un primer momento de estupor, Vázquez recobró su sangre fría y tomó las riendas de la situación. Era menester, a cualquier precio, no caer en manos de estos miserables. Tal vez desconocían su existencia, pero era bastante obvio que cuando concluyeran las maniobras de a bordo,
Algunos de ellos saltarían a tierra y subirían al faro, quizás para apagarlo y hacer la bahía inabordable durante la noche. Sin titubear, Vázquez dejó la cámara de cuarto, se precipitó por la escalera en las habitaciones del piso bajo. No podía dejar pasar un solo minuto más. Se oía de cerca el ruido de la chalupa, que llevaba a tierra a algunos hombres de la tripulación. Vázquez tomó 2 revólveres que puso en el cinto, metió algunas provisiones en un saco que se echó a la espalda, salió del faro, descendió rápidamente por la rampa y, sin haber sido advertido, desapareció en la oscuridad. 7. La caverna. Qué noche terrible pasaría el desafortunado Vázquez en aquella situación. Sus desdichados camaradas asesinados habían sido arrojados después por la borda, y sus cadáveres seguramente ya habían sido arrastrados por el reflujo hacia el mar. No pensaba que, de no haber estado de guardia, su suerte hubiera sido la misma. Pensaba solo en los amigos que acababa de perder. Mi querido Maurice, mi querido Felipe, exclamaba. Habían ido a ofrecer con toda confianza sus servicios a estos miserables que respondieron con tiros de revólver. Ya nadie los volverá a ver, no volverán a contemplar su país ni su familia, y la mujer de Maurice que le esperaba dentro de 2 meses. Qué horrible dolor cuando conozca su muerte. Vázquez estaba compungido, tenía un sincero aprecio por sus 2 empleados. Hacía tantos años que los conocía. Él había aconsejado que fueran destinados al servicio del faro, y ahora se encontraba solo. ¡Solo! Pero ¿de qué venía aquella goleta y tripulación de bandidos que tenía a bordo? ¿Bajo qué estandarte navegaba y a qué se debía aquella escala en la bahía del Gor? ¿Por qué habían apagado el faro apenas desembarcados? ¿Trataban de impedir el acceso a la bahía de algún barco que les fuera persiguiendo? Estas preguntas hostigaban el espíritu de Vázquez sin que pudiera darles respuesta alguna. Poco le importaba el peligro que corría. Era evidente que los malhechores descubrirían en cualquier momento que el faro había 3 fareros. ¿Se podrían entonces en busca del tercero? ¿Acabarían por atraparlo? Desde el lugar donde se había refugiado, a menos de 200 pasos de la caleta, Vázquez alcanzaba a ver el movimiento de las luces de a bordo y los faroles de los bandidos, que iban y venían de un lado a otro por el faro. Hasta se llegaba a oír la voz de aquella gente que hablaba en su misma lengua. Eran, pues, compatriotas, chilenos, peruanos, bolivianos, mexicanos. A eso de las 10, las luces se apagaron y ningún ruido interrumpió el silencio de la noche, pero Vázquez no podía permanecer en aquel sitio. Al amanecer sería seguramente descubierto, y ya sabía qué suerte le esperaba si no lograba salir al alcance de aquellos criminales. ¿Hacia qué lado huir? Tal vez en el interior de la isla encontraría mayor seguridad, pero si alcanzaba la entrada de la bahía, tal vez si algún barco pasaba cerca a la costa podría rescatarlo, pero tanto en el interior o en el litoral. ¿Cómo sobreviviría hasta el día en que llegase el relevo? Sus provisiones no servirían mucho más que para 48 horas. ¿Cómo renovarlas? No tenía con qué pescar, ni medio alguno para encender lumbre. No tendría otra opción que vivir exclusivamente de moluscos. Con todo, tuvo fuerzas para sobreponerse a la situación. Era necesario decidir algo y lo hizo inmediatamente. Resolvió dirigirse al litoral del Cabo San Juan para pasar allí la noche. Cuando amaneciera, pensaría los pasos a seguir. Vázquez abandonó el lugar desde donde observaba la goleta. No se oía ni el ruido más mínimo. Los malhechores se consideraban completamente seguros en la caleta y no habían establecido guardia a bordo. Vázquez siguió a lo largo del acantilado por la orilla norte. Se escuchaba solo el rumor de la marca descendente y de vez en cuando el chillido de algún pájaro rezagado que se refugiaba en el nido. A las 11, Vázquez se detuvo en la extremidad del cabo. Allí, sobre la playa, no pudo encontrar otro amparo más que el de una estrecha concavidad, donde permaneció hasta el amanecer. Antes que el sol se vislumbrara en el horizonte, Vázquez descendió hasta la orilla y miró si se aproximaba a alguien de la parte del faro. El litoral estaba completamente desierto, no se veía ninguna embarcación, aunque la tripulación de la Maule ahora tuviera 2. El bote de la goleta y la chalupa perteneciente al servicio del faro. Ningún barco aparecía en alta mar. Vázquez pensó en los peligros que la falta del faro, ahora que ya no funcionaba, significaba para la navegación en aquellos parajes.
los barcos no podían fijar su posición. Con la esperanza puesta en la luz del faro, harían rumbo al oeste con toda tranquilidad, sin sospechar el riesgo de estrellarse en la terrible costa comprendida entre el Cabo San Juan y la Punta Several. «Esos roñosos han apagado el faro», exclamó Vázquez, «y dado que su intención es que no alumbre, no volverán a encenderlo más». Efectivamente, la extinción del faro era un acontecimiento nefasto que provocaría enormes siniestros de los cuales los malhechores podrían seguir sacando provecho. Vázquez, sentado en una roca, meditaba acerca de los sucesos del pasado día. Buscaba con la mirada si la corriente arrastraba los cuerpos de sus desdichados camaradas. No, el reflujo había hecho ya su obra, y los pobres cuerpos descansaban su sueño eterno en lo profundo del mar. La situación revelaba su espantosa realidad. ¿Qué hacer? Nada. Solo esperar a que el Santa Fe regresara. Pero todavía faltaban 2 meses largos para que el aviso se presentara en la entrada de la bahía, aunque Vázquez eludiera las exploraciones de los criminales. ¿De qué iba a vivir en ese tiempo? Un refugio era algo fácil de encontrar, puesto que en el verano duraría hasta la época del relevo. Si hubiese sido en pleno invierno, Vázquez no hubiera podido resistir los rigores de la temperatura, que hacía descender el termómetro a 30 y 40 bajo cero. Se hubiera muerto de frío antes que de hambre. Vázquez se puso inmediatamente en busca de un escondite. Lo más probable era que los piratas ya supiesen que había un tercer farero, y no había duda que no dejarían Rincón sin recorrer. No tardarían en buscarle por los alrededores del Cabo San Juan. En ningún momento Vázquez se dejó vencer por el pánico. La desesperación no se apoderó de su templado carácter de quien él era el único dueño. Tras algunas pesquisas, encontró por fin una estrecha concavidad cerca del ángulo que el acantilado formaba en la playa del Cabo San Juan. El suelo, cubierto por una fina arena, estaba fuera del alcance de las más altas mareas y el aire casi no le afectaba. Vázquez entró en el hueco donde colocó los objetos que había podido llevar consigo y las escasas provisiones que llevaba en el saco. Un arroyo, alimentado por el deshielo, le aseguraba el agua necesaria para apagar la sed. Vázquez comió lo suficiente para reponer sus fuerzas, y cuando se disponía a salir a observar, oyó ruidos que venían de cerca. «Son ellos», se dijo. Se pegó a la pared de manera que pudiera ver sin ser visto y observó lo que sucedía en la bahía. Un bote, tripulado por 4 hombres, descendía hacia donde él estaba. 2 remaban en proa, los otros 2, uno de los cuales tenía el timón, iban a popa. Era el bote de la goleta y no la chalupa del faro. «¿Qué estarán haciendo?», preguntó Vázquez. «¿Me estarán buscando? Estos miserables conocen bien la bahía. Evidentemente no es la primera vez que ponen un pie en la isla. No es para visitar la costa para lo que vienen hacia aquí. ¿Qué objeto se proponen si no es capturarme?». Vázquez siguió a aquellos hombres con la vista. A su juicio, el que comandaba el bote, el de más edad de los 4, debía ser el jefe, el capitán de la goleta. No hubiera podido asegurar cuál era su nacionalidad, pero sus rasgos mostraban que pertenecía a la raza española de Sudamérica. En este momento el bote se encontraba casi en la entrada de la bahía. A 100 pasos oculto en aquel surco, Vázquez no le quitaba los ojos de encima. El jefe hizo un gesto y los recios se detuvieron, al mismo tiempo que un diestro golpe de barra hizo abordar el bote a la costa. Inmediatamente los 4 hombres desembarcaron, y uno de ellos introdujo el rezón en la arena. Entonces Vázquez pudo perfectamente escuchar la conversación que entablaban. «¿Es aquí?». «Sí, ahí está la caverna, 20 pasos antes de rodear la punta. Es una suerte que esos fareros no la hayan descubierto, ni tampoco a la gente que ha estado trabajando durante 15 meses en la construcción del faro. Estaban demasiado entretenidos para andar en pesquisas. Aparte, la abertura está tan disimulada que hubiera sido muy difícil dar con ella. Vamos», dijo el jefe. 2 de los compañeros y él remontaron oblicuamente a través de la playa hasta el pie del acantilado. Desde aquel rincón, Vázquez seguía todos sus movimientos, aguzando el oído para no perder palabra. Bajo sus pies sentía crujir la arena de la playa, pero el ruido de los pasos se detuvo enseguida y Vázquez no vio más que un hombre yendo y viniendo cerca del bote. «De modo que por aquí hay alguna caverna», observó Vázquez. Ninguna duda le quedaba, ya que acerca de lo que la goleta llevaba a bordo, una banda de piratas establecida en la isla de los Estados antes de los trabajos. «¿Allí ocultaban su botín?».
¿Irían a transportarlo a bordo de la goleta? De repente un rayo de esperanza se vislumbró en sus pensamientos. Quizás hubiese allí algunas provisiones almacenadas, de las que pudiese sacar provecho. Ni bien el bote regresara a la caleta, abandonaría su escondite para buscar la entrada de la caverna, donde tal vez encontrase suficientes víveres para subsistir hasta que regresara el aviso. Y entonces su más profundo deseo, una vez que hubiese podido asegurarse la existencia por algunas semanas, sería que estos miserables no lograran abandonar la isla. Sí, que todavía estuviesen allí cuando regresara al Santa Fe y que el comandante Lafayette vengara el crimen. ¿Pero ¿era esto posible? Vázquez pensaba que aquella escalada no duraría más que 2 o 3 días, el tiempo necesario para embarcar todo lo encerrado en la caverna. Luego abandonarían la isla de los Estados para nunca más volver. Después de pasar aproximadamente una hora en el interior de la caverna, los 3 hombres reaparecieron y se pasearon por la playa. Vázquez pudo seguir oyendo la conversación que mantenían en voz alta, lo cual le resultó de gran utilidad. Esa buena gente no nos ha quitado nada durante nuestra ausencia. Sí, cuando la Maule se haga a la mar, tendrá todo su cargamento y las provisiones necesarias para la travesía. Efectivamente, con las de la goleta no hubiéramos podido tener suficiente comida y bebida hasta las islas del Pacífico. En 15 meses esos imbéciles no descubrieron nuestra guarida. Debemos estarles agradecidos. Hubiera sido infame traer los barcos hacia los arrecifes de la isla y no encontrar nuestros tesoros. Al oír esta conversación, que más de una vez había provocado la risota de aquellos miserables, Vázquez, con el corazón hirviendo en cólera, estuvo a punto de arrojarse sobre ellos, revólver en mano, para meterles una bala en la cabeza. Pero se contuvo. Lo importante era estar atento a la conversación. Ya había comprendido qué clase de calamidades habían cometido estos malhechores en aquella parte de la isla, y no pudo sorprenderse que añadieran: ahora que los capitanes vengan a buscar el famoso faro del fin del mundo, ya pueden abrir bien los ojos para verlo. Algunos se destrozarán navegando a ciegas por estos parajes. Yo espero que antes de la partida de la Maule, 1 o 2 barcos que naufraguen en las rocas del Cabo San Juan, es necesario cargar nuestra goleta hasta la borda, ya que el diablo nos las ha enviado. Y qué bien hace las cosas el diablo. Hacernos llegar al Cabo San Bartolomé tan buen barco, sin capitán ni marineros, de lo que desde luego nos hubiéramos desembarazado. Ahora, Congre, preguntó uno de los hombres, ¿qué haremos? Volver a la Maule, Carcante, contestó el jefe de la banda. ¿No empezamos ya a desocupar la caverna? Antes es necesario reparar las averías de la goleta. Si es así, dijo Carcante, llevemos algunas herramientas. Vargas encontrará aquí todo lo que necesite. Oye, Congre, añadió Carcante, ¿no conviene olvidar que eran 3 los fareros y que uno se nos ha escapado? Poco me preocupa el miserable. Antes de 2 días se habrá muerto de hambre. Cerraremos la entrada de la caverna. Es poco oportuna la cuestión de las averías. Si no tuviéramos que repararlas, mañana mismo hubiéramos podido zarpar. Aunque es cierto que durante la escala quizás algún barco se estrelle contra la costa sin que nos tengamos que tomar el trabajo de traerlo. Y lo que él perdiera lo ganaríamos nosotros. Congre y sus compañeros volvieron a entrar a la caverna, saliendo poco después con herramientas de carpintería, cordajes y piezas de madera. Después de tapar la entrada, se embarcaron en el bote, que a impulsos de sus remos no tardó en desaparecer detrás de la punta. Cuando el peligro había desaparecido, Vázquez volvió a la playa. Ahora sabía ya todo lo que necesitaba, entre ellos 2 cosas importantes. La primera, que podía proveerse de alimentos en cantidad suficiente por algunas semanas. La segunda, que la goleta tenía averías, cuya reparación exigía tal vez 15 días más, pero no tanto tiempo como para que siguiera allí cuando regresara el aviso. Era indispensable tratar de retrasar la salida de la Maule antes de que estuviera lista para hacerse a la mar. Era impensable. Si ningún barco se acercaba al Cabo San Juan, él le haría señales y si fuera preciso se arrojaría al agua para llegar a bordo nadando. Luego informaría al capitán acerca de la situación. Y si el barco tenía una gran tripulación, tal vez se decidiese a apoderarse la goleta. Si los malhechores escapaban al interior de la isla, abandonarla sería imposible para ellos. Y al regreso del Santa Fe, el comandante Lafayette sabría cómo capturar a aquellos bandidos y destruirlos hasta que no quedase uno.
¿Aparecería algún barco por las proximidades del Cabo San Juan? Ni de ser así, ¿alcanzaría a ver las señales que le hiciese desde la costa? Respecto de su seguridad personal, aunque Congress sabía la existencia de un tercer farero, Vázquez no se preocupaba, convencido de que sabría esquivar a sus enemigos. Lo esencial era saber si podía asegurar su manutención hasta la llegada del aviso, y sin dejar pasar más tiempo se dirigió a la caverna.